Bueno, un gran placer para todos los participantes. Un saludo a la distancia. Me siento honrado de estar acá dando estas humildes eh, consideraciones y reflexiones sobre un tema de suma importancia que está relacionada directamente con la seguridad y que tiene unos elementos, algunas connotaciones bien interesantes, bien importantes que debemos mantener siempre presente, ¿no? En estos momentos, bueno, para todos es verídico y es natural la situación en la cual el mundo ha cambiado, ha modificado. No solamente a raíz del fenómeno de la pandemia, que, bueno, naturalmente nos ha hecho una modificación bastante amplia de nuestra forma de vida, ¿no? Sino que dentro de este De proceso seguridad. de Dice, seguridad hemos ajá, tenido, sí, ajá, me van a disculpar porque en algún momento sentí que se había perdido la señal, ¿no? Entonces, como les estaba comentando, el proceso de seguridad y el elemento educativo ha estado constantemente en cambio, ¿no? Eh, bajo, digamos que afectado por diferentes elementos. Uno de ellos, como les estaba comentando, es el elemento de la pandemia, ¿no? Y bueno, claro, ahí ya no podemos como que hacer grandes aspectos en la consecución de una cura, que es lo que en la humanidad está trabajando en la actualidad, pero sí sabemos y sí lo hemos visto durante mucho tiempo, la evolución que ha tenido el elemento virtual dentro de toda esta connotación, ¿no? Entonces, esto es para dar una pequeña introducción a lo que va a ser esta conferencia magistral, que, como nos está explicando Lisette, lleva una parte inicial en el cual vamos a hablar sobre unos elementos que están claramente especificados en las diapositivas y que posteriormente se hará uso del derecho a un ciclo de preguntas y respuestas de manera breve por el tiempo. Realmente los organizadores me han hecho la salvedad del elemento de tiempo, pero sí debemos saber la importancia que radica en esta situación el poder contar con elementos de primer nivel para poder entender qué es lo que estamos viviendo. Entonces, aquí entra entonces la presentación como tal, como conferencia magistral a través de este medio virtual que se refiere a la gamificación como estrategia innovadora para la educación virtual en seguridad. Allí hay algunos elementos de interés que es importante ir analizando. Y bueno, como antes de comenzar, pues mi presentación ya la refirió la compañera Alice de la Antigua. Tengo algunos estudios, no tantos como dice Marcos, pero sí, bueno, soy un amante del aprendizaje, del conocimiento. En la actualidad, bueno, aún continúo estudiando, soy eh, defensor de la importancia de la formación en todos sus niveles, teóricos, prácticos, universitario, en la escuela, en la comunidad, en la casa, porque ahí es donde nosotros estamos aprendiendo, e inclusive el autoaprendizaje, lo que cada uno de nosotros pueda hacer para aprender algo cada día más. Y bueno, tengo también el honor de dar clase en algunas universidades y ese es inicialmente mi presentación, sin necesidad de caer en detalles más precisos. Bueno, entonces estamos hablando en este momento de una pirámide en la cual tienen en su tope el elemento de la seguridad, que es el cual nos estamos basando en este Congreso Internacional. Y esta seguridad debe obligatoriamente, para trabajar en el área de la seguridad, debemos manejar un conocimiento y pasa de manera obligatoria a su vez por elementos de la educación. Es un paradigma
muy trillado en muchos países, y me refiero inclusive aquí en el caso de Venezuela, que cuando alguna persona, bueno, no pudo estudiar, no tiene trabajo, no sabe qué hacer, bueno, ponte a trabajar en seguridad. Imagínense el paradigma tan difícil, ¿no? Y tan complicado de una misión tan delicada como la seguridad, dejarla, bueno, abandonada y colocar a personas sin experiencia, sin conocimiento, y más aún que hay algunas empresas, tanto de seguridad, o bueno, lo podemos hasta ver en los organismos, en algunos organismos de seguridad del Estado, que uno le hace una consulta a cualquier funcionario y bueno, no tiene un entrenamiento desde hace N tiempo, etcétera. Entonces, hay que conceptualizar y hay que entender la importancia de la educación para la adquisición del conocimiento, y más en un área tan importante como lo es la seguridad. Esto nos hace llevar a un choque en la actualidad, a raíz, como les estaba comentando en la introducción, de la presencia del coronavirus o COVID-19, que en la actualidad todavía queja a la humanidad y que se ha llevado a una gran cantidad de personas que han enfermado y que han fallecido, y que bueno, afortunadamente los presentes hemos ganado esa batalla, y bueno, seguro que ha sido a través de la prevención y la responsabilidad, pero igual seguimos todavía en riesgo. Y esa afectación del COVID-19 ha incidido a nivel general en todo el aparato económico, productivo, y la seguridad no se ha escapado de ello. Pero entonces aquí surge un elemento bien importante, que son las tecnologías de la información y la comunicación, porque las siglas que aparecen en la parte inferior no son de un reloj, no es un tic-tac de una bomba que va a explotar, aunque lo podemos ver de manera figurativa como cierto, pero es la congruencia, perdón, de las tecnologías de la información y la comunicación con las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento. Ellas están mutando y han ido evolucionando, y esto es un ejemplo. Estamos en un congreso mundial, en un congreso internacional, y todas las personas, en vez de estar allí en Panamá, nos encontramos en diferentes países, en diferentes ciudades, en diferentes espacios, y estamos compartiendo este elemento. Entonces ahí vemos la importancia de las tecnologías como tal para la transmisión del conocimiento. Entonces, entrando al tema ya como la variable respectiva, que es la que nos interesa, de gamificación, esta gamificación, muchas personas, bueno, me han preguntado cuando les he dado la promoción y la participación y la bienvenida a todos los amigos o alumnos que puedan estar presentes dentro de esta videoconferencia, me dicen, ajá, profesor, pero ¿qué es la gamificación? Bueno, vamos primero a entenderla, de dónde nace, cómo surge, y de allí vemos en qué consiste, e inclusive vamos a realizar hasta una práctica acá mismo en el transcurso de esta videoconferencia. Entonces, vean que tenemos entonces el elemento de la educación y la virtualidad a la cual nos ha llevado, y voy a desprender un poco el elemento del COVID, que aunque ya lo hemos hablado, todos los gobiernos e instituciones han venido haciendo uso de las plataformas tecnológicas, y Marco Heredia es un punta de lanza en Latinoamérica en esta área, de ofertar una serie de cursos, de entrenamiento a través de plataformas virtuales, porque ahí es donde está el futuro de la educación. Lo que hoy vemos y que nos parecía extraño, bueno, los que cuando nacimos no existían computadoras, y luego fuimos creciendo, y antes llamábamos por una tarjeta en un teléfono local que teníamos que discar, y ahora lo hacemos todo de una manera fácil e inmediata a través de nuestros teléfonos celulares. Esta evolución está trastocando de igual manera el elemento educativo, y una gran cantidad de autores, y de los cuales pues comparto esa posición, establece que en un periodo de tiempo indeterminado, pero más pronto que tarde, la educación va a pasar de tradicional a virtual. O sea, lo que estamos conociendo en nuestros países como el aula de clase, donde muchos de los presentes hemos estudiado y nos hemos reunido de manera progresiva, y ya lo estamos viendo, va a ir pasando hacia el elemento virtual. Y ahí entra entonces el elemento, el aspecto innovador,
Bueno, porque no solamente es hacer uso de herramientas como Zoom en este caso, o puedo usar WhatsApp o Telegram o cualquier red social, y también el uso de plataformas educativas tales como Moodle, el Modo, que son dedicadas específicamente a este elemento, pero son aspectos que yo puedo y debo utilizar para poder presentar una educación virtual de calidad. Y en el elemento de la innovación, entonces nace, surge esa gamificación, que cuando la comenzamos a investigar, qué será, y como ahorita tenemos acceso inmediato desde hace muchos años a Google, a Internet, pues inmediatamente sabemos, bueno, ya refiere desde la Jorge parte hablando. de gamificación. Entonces, vean el elemento tan importante que genera esta gamificación, y viene del anglosajismo de game, de juego. Es un proceso abierto inicialmente, que tiene una gran pertinencia a nivel generalizado por el impacto que genera el aprendizaje basado en juegos. Pero ya me voy a extender un poco más allá, porque no, como bien sabemos, en la seguridad, la educación no es un juego, pero vamos a hacer uso de algunos juegos para hacer la transmisión y la divulgación del conocimiento. Por eso los centros educativos, tales como las universidades, inclusive planteles de educación superior, hasta preescolar, han visto en esta gamificación una herramienta bien interesante para dar un entorno diferente. En algunos casos hemos visto cómo instituciones dicen, bueno, tienen ese video, descárguenlo de YouTube, vean 3 horas, léanse un PDF de 700 páginas y hagan un ensayo de 50 páginas. Entonces, wow, eso a la vez genera más bien deserción, porque se enfrenta al estudiante a un monstruo académico, y no todas las personas son ganadas a dedicar tanto tiempo, pero a través de esta gamificación, que es una forma que la podemos utilizar también como una formación no académica. No académica llamo un elemento que no esté circunscrito al claustro académico u universitario. Es decir, nosotros estamos en esta actividad, en este congreso, y tendremos la posibilidad, bajo las coordinaciones con el SEC, de obtener una certificación, y esa es una acreditación que va a dar la Escuela Latinoamericana de Seguridad. Pero dentro del marco universitario, para tú obtener un título de licenciado, ingeniero, etcétera, debes cumplir algunos procesos que vienen regulados por cada estado, pero no quiero meterme tanto en esa área, sino ver el mensaje importante es que la gamificación acá se puede utilizar bajo cualquier concepto, bajo cualquier forma de la cual uno la pueda avisorar. Entonces, y la gran ventaja o el gran aspecto, ahí valor agregado como tal, es la manera de integrar la teoría con la práctica. Porque, ok, tenemos el libro, claro que sí, tenemos el libro de 700 páginas, tenemos los videos de 4 horas, pero ahí es cuando dice la persona, bueno, pero dame un resumen o explícame lo más sencillo. Entonces entra esa misma manera de dilatar el proceso de aprendizaje como tal, pero no necesariamente tenemos que suponer que al hacer algo más agradable o más sencillo se está perdiendo la calidad. Por el contrario, existen una gran cantidad de estudios como el cono de aprendizaje de Dale, que establece que a medida que está un proceso de aprendizaje cognitivo, la persona aprende mucho más cuando lo hace, inclusive cuando lo explica, más que leerlo, ¿no? Entonces, todos estos elementos se van integrando, pero aquí tenemos la posibilidad de ir a la teoría y la práctica. Quiero aclarar también que la gamificación no es solamente virtual. Yo puedo hacer un proceso de gamificación presencial, porque como vamos a ver en el concepto generalizado, podemos realizar muchas maneras de entender o mejorar esta importante variable. Entonces, ¿qué será la gamificación? Por fin vamos a hablar sobre eso, ¿no? Y me permito hacer lectura del aporte de un autor. Es una técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos,
vean, la mecánica de los juegos al ámbito educativo profesional. Vean que no solamente es el ámbito académico, ¿no? Educativo profesional. ¿Con qué fin? Conseguir mejores resultados, absorber mejor algunos conocimientos, mejorar habilidades o bien recompensar acciones concretas. Entonces, ya aquí se nos abre el panorama, la perspectiva, y vemos diferentes elementos que están presentes en esta gamificación. Y todos los que tenemos hijos o vemos a muchachos que jóvenes, ¿no? Que están en un computador o están en un teléfono celular y tú los ves y ¿por qué pasan tanto tiempo con el teléfono y están haciendo un juego o están en sus cuartos? Entonces, la educación allí vio un aspecto bien interesante, que no es solamente, repito, no es que es un juego como tal, que lo vamos solamente a divertirnos, sino que detrás de ese proceso, de esa mecánica, de esos juegos, va inmerso un elemento educativo, de aprendizaje, de transmisión del conocimiento como tal. Entonces, aclarando brevemente también el tema del juego, me diría, entonces gamificación es jugar o es aprender jugando o es jugar para aprender. Bueno, hay que segmentar y diferenciar algunos aspectos. La ludificación tiene un elemento aleatorio, que tiene aspectos de juego, de azar, de otras connotaciones, ¿no? Pero va en un lado porque no es que yo voy a jugar cartas y según la que me salga, tendré la suerte o, no, o tendré la mala suerte de tal, ¿no? El juego va, la gamificación orienta esta mecánica de estos juegos orienta hacia el logro de la afianzar un conocimiento que no es al azar, es bien pensado. Y ahí es donde está el secreto o el know-how de entender cómo yo puedo tener esa información. Vean que este es un universo, diría yo, ¿no? Ni siquiera es un área, esto yo lo veo un universo, porque tenemos miles, millones de posibilidades de utilizar la gamificación dependiendo de nuestro público meta, dependiendo de nuestro target, de nuestro objetivo, a quién o cuál proceso queramos gamificar. Entonces, esto genera también una serie de aspectos importantes, como pueden leer allí en la diapositiva, y hay una motivación como punto fundamental a participar, porque la persona le dice, bueno, yo tengo que leer esto, pero hey, y si hago un crucigrama por hablar algo, un elemento para que lo vayan como que conceptualizando, ¿no? O una sopa de letras, o quiero jugar un pasapalabra, o de los que veo en la televisión. ¡Ay, se puede! ¿En serio? ¿Y cómo? Bueno, eso, entonces la persona se siente motivada a participar en estas estrategias gamificadoras, ¿no? Y como dice la lectura, siempre y cuando el juego sea orientado de manera correcta. Incluso nosotros hemos establecido entornos virtuales, hemos utilizado entornos virtuales estratégicos para colocar a los participantes en una situación en la cual deba generar toma de decisiones, que si tengo que comprar esto, vender esto, hacer esta cosa, cerrar esta puerta, contratar a esta persona y todo virtual. Pero vean, entonces es un juego. El juego bien organizado, esa gamificación bien planeada, va a motivar y a captar y va a generar la innovación y va a llamar a nuevas personas que se van a estar uniendo a este elemento motivador, ¿verdad? Y entonces esto deviene en una proactividad que inclusive, vean lo importante también de este aspecto, no se centra en un aprendizaje individual, sino colectivo, porque entonces yo establezco una estrategia, bueno, dos equipos, A y B, haga esto, y aquí este es un rey, y este es un presidente, y este es un supervisor, y lo podemos llevar a un comando policial, lo podemos llevar a un comando militar, lo podemos llevar a una empresa de seguridad, o a un departamento de seguridad de una empresa, lo puedo llevar a mi familia, lo puedo llevar a cualquier parte que yo bien desee
transmitir un conocimiento o una información, pero cuando estamos trabajando en equipo, surge el elemento del compromiso. Entonces, no, están contando conmigo, yo tengo que aportar, tengo que dar mi mejor esfuerzo, duplico la motivación, interactúo, hago mayor proactividad y por tanto entonces me entusiasmo, ¿no? ¿Vean? Como hasta en mi explicación me entusiasma porque soy un fiel seguidor de la gamificación. De hecho, recientemente en un postdoctorado en seguridad de la nación, realicé mi tesis final, mi trabajo final sobre la gamificación visto dentro de otras perspectivas, ¿no? Pero es porque ahí hay un universo diferente y nuevo que nos puede servir para ir creciendo y explorando espacios que en una gran cantidad no han sido abordados, ¿no? Y ahí es donde surge entonces el elemento innovador. Entonces, esta gamificación debe pasar por una estructura, por un proceso bien definido, hacia un objetivo y de manera de que pueda cumplir con todos estos procesos y sea realmente efectivo. Pero entonces, ¿cómo hacerlo? Caramba, ¿cómo hacerlo? ¿No? Uno pasa años estudiando para hacerlo y de repente hay algún empresario o alguno de los compañeros que está comenzando en esta nueva versión de la gamificación. Ajá, doctor, ¿y cómo hago? Bueno, tenemos que entender primero cómo yo voy a transmitir esa información y me tengo que retrotraer entonces a las conocidas teorías del aprendizaje y ver la relación de la gamificación con estas teorías del aprendizaje. Entonces vean que allí tenemos ese punto importante que es el elemento del conductivismo como teoría del aprendizaje, el cognitivismo, el constructivismo y el conectivismo. ¿Qué son estos elementos? Bueno, no es más que aquel aspecto en el cual el educador, bien pensado, una estrategia, un proceso, dice, bueno, ok, yo voy a dar las instrucciones, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ajá, el conductivismo, porque estoy diciendo y estoy generando una conducta, estoy generando unos patrones para que ellos lo hagan, pero no es únicamente, por ejemplo, en el ámbito militar, párate firme, media vuelta más, a discreción, etcétera, no, sino que ahora te estoy dando estas instrucciones, pero tú tienes que desarrollar con tu mente lo que viene. Entonces viene el cognitivismo, ese desarrollo del conocimiento como tal, y entonces crear dentro de ti un elemento educativo, formativo, académico hacia la seguridad y construir esas nuevas perspectivas, cómo enfrentar los retos del cumplimiento de la misión. Está entonces el constructivismo, ¿no? Y la relación que tenemos entre una u otra persona, que hacemos esta especie de red de comunicación entre uno y otro, entonces, caramba, significa entonces que nos encontramos con el conectivismo. Vean cómo las teorías del aprendizaje deben estar inmersas en este aspecto del aprendizaje y que a su vez ahí es donde está el valor, el plus, pues, ¿no? El valor agregado de saber realmente, porque podemos tener la computadora del último modelo, la más veloz y la que lo usamos es como libros allí o para que las hojas del escritorio no se me vuelen, ¿no? Entonces, no es solamente tener el equipo o tener el conocimiento, sino saberlo utilizar y ser probo en la manera como esta se utiliza. Entonces, eso es con respecto a estas teorías del aprendizaje. Y esto nos va a llevar entonces que en definitiva esta gamificación nos permite moldear la conducta y esta conducta hacia la área del personal de la seguridad es de suma importancia porque en estos momentos en cuando nosotros bueno, los que estamos en el área de la seguridad sabemos que debemos tener bien preparada nuestra mente, nuestra conciencia, porque en los momentos de alto estrés, de riesgo, en el que la vida está en peligro inclusive, allí lo que tú conozcas es lo que te va a salvar. Si no lo conoces, vas a morir. Entonces, generan elementos, bueno, clásicos como la memoria muscular, de que la repetición, el saber cómo reaccionar, en el caso de un arma, bueno, saber cómo, pero no solamente desde un punto repetitivo, sino que tiene que haber ese proceso educativo, ese proceso macro que te haya, que
que permita moldear esa conducta, ¿no? Y entonces, y tú no eres, voy a hablar de un vigilante privado, bueno, no eres un solo vigilante, tú tienes 3 compañeros más en la empresa, 10, 20 en el centro comercial, y tienes 10 supervisores, y hay un jefe de operaciones, entonces se hace un equipo, y la gamificación permite también el fortalecimiento de los equipos de alto rendimiento. Entonces, se genera inclusive sana competencia, ver quién obtiene mejores puntos acá, de qué manera, etcétera. Y no menos cierto es que se logra un aprendizaje significativo que realmente va a permitir generar estos No, espacios para ir avanzando, no, para pero es ir... que hay varias personas que están como aburridas acá. ¿Aló? Sí, por El favor, ambiente está a las personas que están con el audífono, de por gente de la favor, oficina, de no gente les estoy escuchando. Muy bien, entonces vean que entramos al elemento de gamificación y nos encontramos, caramba, y nos encontramos entonces que la gamificación dentro del elemento de la seguridad es en definitiva un elemento de innovación. Y no solamente de innovación como tal, sino de aplicabilidad en el ámbito. ¿Y en cuál ámbito? En cualquiera, porque dentro de la pirámide gerencial tenemos los 3 niveles, estratégico, táctico, operativo, y la gamificación como tal puede servir para formar gerentes, no solamente de seguridad, gerentes de cualquier área, supervisores para que manejen el proceso como deben realizarlo, y operarios que pueden ser oficiales de protección, de seguridad, operadores, según el nombre que cada país y cada institución maneje, porque cada quien tiene su propia explicación. Entonces, esto va a ir armando un cúmulo de posibilidades para yo poder tener esa opción, ¿no? Vean lo interesante que se genera. O sea, todo el, el campo que me abarca la gamificación hacia hacia todas las personas como tal. Voy a poder siempre tener la posibilidad de presentar un proyecto de gamificación dirigido a gerentes, dirigido a supervisores, dirigido a oficiales de seguridad, a vigilantes privados, dirigido a cuerpos, a organismos de seguridad ciudadana, a organismos de seguridad del Estado, a las Fuerzas Armadas. Entonces, entonces todos estos aspectos se suman y permiten entonces que la gamificación se mueva a lo largo de toda esta pirámide gerencial. Asimismo, dentro de la concepción de la seguridad como tal, vean que esto va a generar una gran ventaja, puesto que estamos utilizando un entorno virtual y estoy hablando desde el elemento de la virtualización, sino que la adaptación como tal es de suma importancia para poderlo entender, ¿no? Para poderlo analizar como tal, o sea, para que uno pueda entender claramente de qué manera yo puedo adaptar este proceso de gamificación en el entorno virtual, pero es que también lo puedo hacer desde el punto de vista presencial. Allí vemos, por ejemplo, casos de entrenamientos, de prácticas de tiro, grupos especiales ingresando en formación. Ahí estamos, claro, generamos un escenario factible, algo que pueda suceder, ¿ok? Entonces, eso es desde el punto de vista presencial. Y ahora desde el punto de vista virtual, bueno, mis estimados participantes, ¿no? Existen millones, porque me quedo corto con miles, de herramientas que podemos utilizar para hacer este proceso de gamificación. Y como les estoy explicando, la podemos dividir en herramientas presenciales y herramientas virtuales. Y en los entornos virtuales tenemos gran cantidad de elementos que podemos realizar. ¿Qué podemos realizar para eso? Bueno, tiene que ver directamente con el elemento de adaptación que coloco al final de esta trilogía, porque
No es lo mismo, hablemos de la educación, no es la misma estrategia pedagógica que yo utilizo para darle clase a un niño de primer grado o 9 años de edad que a un bachiller, a un estudiante del último año de educación general, pues que ya tiene 16 años, etcétera. Ni es la misma estrategia andragógica que yo debo aplicar a una persona de 60 años. Tampoco es, o sea, lo que les quiero es referenciar que el proceso de gamificación se genera según el objetivo al cual yo quiera, al grupo de personas que yo quiera cambiar, que yo quiera moldear esa conducta. Entonces yo de ahí, de allá hacia acá, digo, ok, ¿qué es lo que necesito? Bueno, que las personas sepan manejar un circuito cerrado de televisión. ¿De qué manera lo puedo realizar? De esta forma. ¿De qué otra, qué va, a cuáles elementos los puedo someter para participar en un proceso de conflicto? Ah, bueno, tenemos este entorno virtual, tenemos, bueno, desde hace muchos años, ¿no? O sea, ahorita la tecnología cada vez crece y nace muchas cosas nuevas, ¿no? Pero hace varias décadas, ni siquiera años, estoy hablando de 20 años atrás, ya existían entornos virtuales, el Second Life, que eran personas que entraban en son todavía personas que entran a su computador y yo soy acá un doctor, pero en el computador soy, no sé, un camarero en China, pues, ¿no? Y tengo mi vida virtual y tengo una novia china, entonces dedico una gran cantidad de tiempo a compartir esta segunda vida. Vean lo amplio que es este elemento tecnológico y lo innovador. Y estamos llamados nosotros como profesionales de la seguridad a rescatar estos nuevos paradigmas, estos nuevos elementos y dejar atrás e ir evolucionando, e ir mejorando. Sé que ya, bueno, tenemos ya 38 minutos y son 45 del tiempo. Yo les coloqué acá un juego, como para que vean algo sencillo, pero para que vean que la manera como pudiéramos interactuar. A ver, yo les coloco por aquí, acá está, una sopa de letras, un sencillo ejemplo sobre gamificación virtual. Vean allí la plataforma, en este caso escogí una de las más sencillas, por eso digo un sencillo ejemplo, que es educaplay.com. Entonces, acá veamos en la manera acá de, allí tenemos la dirección, en la diapositiva está el link completo, pero vamos a buscar compartirlo de igual manera por aquí, por el chat, ¿no? Estimado Jorge, perdón, si, Dígame. si pudiera presentar la diapositiva en la pantalla completa, porque tal y como está no se puede ver, se ve Ok, demasiado pequeña. Si pudiera compartir de otra forma la presentación de modo tal que pueda aprovechar toda la pantalla. ok, perfecto. ¿Cómo no, Lice? Un gran placer. Vamos primero a hacer lo que pensaba o lo que pienso hacer aquí, de compartir ese link acá en el chat. Les estoy colocando Ah, el, perfecto. el, el link directo para que puedan tener. Y eso por acá, yo tenía ya ese plan B aquí abierto. Y vamos a hacer lo que estaba acá. Bueno, me disculpo porque acá no tenemos un buen ancho de banda, por eso lo he llevado así poquito a poquito, porque de hecho, bueno, lo cierto es que en este sencillo ejemplo que ustedes pueden ver allí, que tienen esa página, vean que les coloco una sopa de letra sobre gamificación. Y les coloco, así como cuando uno busca un pasatiempo, los elementos, 5 palabras, 6 palabras les coloqué para hacerlo muy sencillo: gamificación, seguridad, enlace, Panamá, Suárez, Jorge. Y les doy 2 minutos para que ustedes lo busquen. Si ustedes entran allí por el chat, lo pueden ir buscando hacer desde cualquier equipo, ¿no? Una tableta, computador
el mismo celular. Allí ustedes pueden agarrar, y lo tengo por aquí abierto, regreso acá a esto, y claro, aquí estaba ya en la entrada. Un momento para reducir esto aquí, un segundo. Aquí, lo bajamos acá y lo vemos en esta posición. Bueno, entonces tenemos la opción de poder entrar. Es más, bueno, vamos a hacerlo en directo. Vamos a agarrar el chat, ¿verdad? Que tenemos por acá, para que lo veamos. Y entramos, clic aquí. Para ello, bueno, me está escribiendo Vicky Chicasa que le pide la clave. El sistema está, lo tengo abierto para la posibilidad de poder ingresar de manera inmediata sin necesidad de tener que colocar clave, pero déjenme revisar acá a ver, el problema es más de conectividad que otra cosa. Pero, y que me permite, no, a ver, le damos otra vez aquí y tenemos la opción de cuando ingresemos a esta pantalla, déjame cerrar aquí, bajar acá, cuando entremos a esta pantalla, vamos a poder entonces acceder, aquí vean, están ingresando a EducaPlay y la señal, poco lento ahorita, ¿no? Esa es una también de los obstáculos a superar dentro de la virtualización, ¿no? La conectividad y todos estos elementos. Pero se los voy a dejar allí no hay una evaluación, no hay, solamente sí les coloqué un elemento de control, que es importante que lo sepan porque lo manejamos mucho en el ámbito de la seguridad, que es el tiempo. Y lo coloqué acá. Vamos a volver aquí a esta pantalla porque se me complica ver. Aquí vean que hay un tiempo, ¿no? Aquí tienen 2 minutos para encontrar en esa sopa de letras esas 6 palabras. Entonces dirán, bueno, pero realmente esa es la que... No, 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 no. Esa no es lo que yo quiero hacer. Esto yo lo pudiera hacer para un público X, pero vean que me permite a mí, dando clic e ingresando a esa dirección web, me va a permitir tener acceso a un entorno de gamificación y que es gratuito. Los invito a que ingresen, se registren, coloquen sus datos. Eso, siempre hay la opción gratuita, que es la más sencilla, pero que le va a permitir crear lo que ustedes menos se imaginan, está allí. Y pueden hacerlo, llevarlo a su casa y explorar. Y cada vez que vamos explorando, vamos conociendo. Para finalizar, una pregunta importante, ¿no? Entonces sería, ¿cuál estrategia de gamificación virtual puedo utilizar para la formación del talento humano de mi organización? Entonces decimos, caramba, nos tenemos que retrotraer a la diapositiva anterior, no es otra que entender que este proceso es un proceso bastante complejo, bastante amplio, que requiere algunos elementos, manejo de información y que va a depender entonces de cada una de las personas. Con eso, dando los 45 minutos, doy por concluida mi participación, quedando disponible en caso de cualquier duda o pregunta que exista. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Tenemos un problema hemos tenido un problema como usted ha dicho, con el ancho de banda que usted ha referido, porque no se ha escuchado, por muchos momentos se entrecortó y no logramos escuchar bien. Hay un comentario acá que me parece importante de Vicky Chicaiza, porque ingresó al enlace que usted compartió aquí en el chat y dice, me pide clave, ¿cuál es la clave? Y disculpe, dice, no se ve la presentación. Claro, en la presentación no estaba la clave o no se veía lo suficiente, pero no sé si puedes responderle a Vicky Chicaiza
esta pregunta que ella hace acerca de la clave porque pinchó en el link y no logró ingresar. Sí, cómo no, claro, eso lo venía a explicar ahorita. Yo acabo de ingresar ahorita, hay que tener un poco de, en este caso, hay que entender cómo funciona el proceso virtual. El proceso virtual genera de manera prioritaria, invita al participante a registrarse, tener ingresar porque para ingresar al, al entorno como tal, te pide varias opciones a través de tu cuenta de Facebook, de una clave y un correo que tú puedes colocar, de tu cuenta Google, etcétera, ¿no? Entonces, de esta manera es como tú puedes tener acceso a toda la información. Hay que recordar que este ejemplo que les coloqué es un ejemplo gratuito, ¿no? Es una cuenta gratuita que inclusive hice pues para darles alguna explicación allí al respecto, pero que siempre todos estos procesos van orientados a que tú compres la versión premium y tal. Y como no es la idea, sino la idea es mostrarles un ejemplo de una estrategia de gamificación muy sencilla, como buscar 6 palabras en una sopa de letras, ya inclusive antes de subir la información, la probamos con otros participantes y así la permitió. De hecho, acá vamos para que lo vean, ¿no? De todas maneras, para que veamos aquí que ahora sí se me mejoró un poquito el ancho de banda. Estoy compartiendo esta pantalla. ¿La logras ver, Lisette? Bueno, sí, pero todavía no se visualiza el sitio donde usted desea, lo que desea compartir. Sí, estás viendo ahorita una pantalla en verde que dice EducaPlay, ¿verdad? No, no. Ya. Me temo que quizá no podamos verlo porque Mm, parece que el ancho de banda en realidad no lo permite porque está solo una no lo pantalla en permite. negro que dice el doctor Jorge Suárez ha iniciado la función de compartir pantallas y me temo que Vicky Chicaiza no se refería en general a las claves sino puntualmente a esta, acá donde usted está. Sí, esta gamificación no tiene clave. Esta gamificación es abierta. De hecho, tú buscas EducaPlay en Google, le das Enter y entras a EducaPlay sin necesidad de clave y escribes SLASEC, porque así le coloqué un buscador. Y si no han hecho en SLASEC ninguna otra gamificación, les va a llevar directamente a ver esta sopa de letras, que bueno, que lamento que no la vean, la tengo en mi computador, la estoy yo viendo ahorita, e inclusive la acabo de colocar y me está rodando el tiempo y veo la sopa de letras y tengo que ponerme a buscar, por ejemplo, la palabra seguridad, la estoy marcando y la estoy viendo, pero una cosa es lo que estoy viendo ahorita acá y otra es lo que Sí, ustedes sí, la ven, ¿no? estamos viendo, lo estamos viendo también ahora. Hay un desfase de tiempo, pero bueno, Jorge, hemos llegado también al final del tiempo de esta conferencia y por aquí comentan otras cosas como que si tienen, pues, si piden, confirman en que crear una cuenta para poder entrar. Y entonces, en todo caso, le agradecemos encarecidamente. La ventaja es que tenemos la grabación. Sí, aquí nos pregunta Laura Bejarano si podríamos obtener las memorias de esta presentación. Sí, tenemos la grabación, Laura, y ustedes podrán acceder a ellas. Recuerden que hay una información que pusimos en el chat antes de que al inicio de la conferencia acerca de precisamente las opciones para conseguir tanto el certificado como las conferencias. Entonces, pueden comunicarse al número de celular que hemos compartido. Y de este modo, pues, le agradecemos mucho, Jorge, a nombre de la SEG Internacional, por su valiosa contribución esta tarde con su ponencia y los invitamos a todos a la próxima conferencia que tenemos a las 7 de la noche a cargo del magíster Santiago Rodríguez de Ecuador. El título de su ponencia es La administración y gestión de la seguridad bancaria en un ecosistema delincuencial mixto. Recuerden que
el Congreso no ha terminado todavía, tenemos eventos esta noche y tenemos importantes eventos mañana también. Lo invitamos a usted también, Jorge, a que siga con nosotros, con SLASEG Internacional, y les agradecemos por su participación y su atención